Hola, hola, buenas noches. Ya. Bien, siguiendo con el ejemplo de los controladores, ya. En el modelo Vista Controlador 4, habíamos quedado en haber generado una lista que mostrara a los jugadores. Ya, por ejemplo, vamos a ver lo que habíamos terminado. Ya. Habíamos visto que al final quedaba con nombre, edad, con todos los datos del jugador. Ya. Lo cual ahora nosotros vamos a insertar un nuevo jugador. Ya. Para eso entonces vamos a crear la acción, que en este caso vamos a anotar acá, va a ser un get que va a tener la función de insertar para, para tener claro las acciones que estamos creando. ¿Ya? Bien, vamos a crear entonces la nueva acción que también va a ser una acción result. ¿Ya? En este caso le vamos a llamar insertar. ¿Ya? ¿Ya? Dentro de este, nosotros lo que vamos a hacer, en un principio vamos a utilizar un get porque necesitamos rescatar un dato antes de hacer la inserción. En este caso nosotros necesitamos rescatar lo que es la posición, ¿ya? Para poder insertarla dentro de los jugadores. Me explico. Necesitamos capturar la información de la posición para poder insertarla, ¿ya? Ya que la posición en sí no pertenece a la tabla de jugadores, ¿ya? Se llega ahí por medio de la clave foránea, eso ya lo habíamos visto antes. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear un viewback en el cual nosotros vamos a capturar los datos para agregarlos a la ID posición, ¿ya? Recuerden que el nombre del viewback puede ser cualquiera, yo lo estoy usando como para fines mnemotécnicos más que nada, ¿ya? Y este de acá lo que vamos a hacer va a ser rescatar la lista de posiciones para poder insertarla. Entonces vamos a rescatar, eh, lo vamos a rescatar en una lista y lo que vamos a rescatar acá va a ser, primero vamos a ubicar la base de datos de posiciones, ya la tabla de posiciones. Ya recuerden que estamos acá en la base de datos en el data context. Ah, y tomando en cuenta otro detalle es que anteriormente nosotros teníamos el proyecto de esta forma. Ya teníamos el data context, por así decirlo, abierto. ¿Ya? Una forma de mantener control sobre el data context cuando estamos trabajando dentro de una clase es volverlo privado, para que solamente se trabaje dentro de las clases. ¿Ya? Entonces le vamos a poner private para que quede de forma privada y poder trabajar más seguro dentro de la clase. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a rescatar acá va a ser database.posiciones. ¿Ya? Y luego lo que tenemos que seleccionar va a ser el valor del objeto. ¿Ya? Y en este caso el dato que vamos a utilizar como valor va a ser la ID de la posición. ¿Ya? Y lo que nosotros vamos a querer visualizar va a ser la posición. Por lo tanto, el text field que vamos a obtener va a ser posición. ¿Ya? Bien, teniendo eso listo, con eso ya rescatamos los parámetros que necesitamos. Entonces vamos a regresarlo a la vista. Y con eso ya tenemos un get. ¿Por qué? Porque obtuvimos un parámetro que nosotros vamos a utilizar en el momento que vayamos a insertar un nuevo jugador. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser el post. ¿Ya? Vamos a utilizar este mismo método porque el get y el post de por sí llevan el mismo nombre. ¿Ya? Vamos entonces a utilizar lo que sería el post, que en este caso para insertar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un if en el cual vamos a preguntar por el model state. Ya vamos a preguntar el model state, lo que hace es parte del controlador, entonces ve el estado del modelo y ve las validaciones que vienen en él. En pocas palabras, hace como un control de excepciones. Por lo tanto, vamos a preguntar si es que es válido. ¿Ya? En pocas palabras, si es que está todo correcto. En caso de ser así, vamos a agregar a la tabla de jugadores, ¿ya?
vamos a añadir el objeto. ¿Y qué objeto vamos a añadir? Necesitamos, necesitamos obtener un objeto para poder añadirlo a la tabla de jugadores. Entonces vamos a declarar acá una variable del tipo jugador, le vamos a poner JG. ¿Ya? Y ese JG es lo que nosotros son los parámetros que vamos a obtener desde la vista. Por lo tanto, vamos a enviar el objeto JG hacia la tabla de jugadores. ¿Ya? Y vamos a guardar los cambios. ¿Ya? Esto de acá, si se fijan bien, más que nada link. Entonces ahora vamos a regresar. Tenemos que regresar algo. Vamos a redirigirnos a una acción que va a ser en este caso index. Entonces, una vez nosotros hayamos agregado el objeto, vamos a devolvernos a la vista principal. ¿Ya? Teniendo eso, nosotros necesitamos ahora ver, como estamos rescatando los datos en esta parte, necesitamos ver dónde los vamos a instalar, por así decirlo. ¿Ya? En este caso tenemos los datos de la tabla de posiciones, que estamos obteniendo el valor ID y el texto que va a ser la posición, pero necesitamos saber dónde los vamos a relacionar en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, para relacionarlo, los vamos a relacionar al objeto JG, punto y de posición. Es ahí donde donde esta ID es la clave foránea de, perdón, esta ID es la clave principal de la tabla posición, junto con la clave foránea del jugador, que es la ID posición. ¿Ya? Y bueno, al final vamos a regresar a la vista y lo que regresamos sería el objeto JG. ¿Ya? Bien, teniendo eso en cuenta, podemos generar la vista. Damos clic derecho en un espacio vacío dentro de la acción. Y bueno, si nosotros tipeamos acá, donde dice que creamos una vista tipeada, ¿ya? Si seleccionamos el modelo de clase jugadores, nos va a añadir todas las instancias del modelo que podamos llegar a utilizar. Entonces, teniendo eso en cuenta, agregamos. Perdón. Ya tenía un objeto con ese nombre. Vamos a intentar agregarlo nuevo. Entonces ya tenemos nuestra perdón, nuestra vista ya generada. Pero si nosotros tratamos de ir hacia allá, sería ahora insertar. Vemos que no tenemos la solicitud porque no tenemos las acciones, ¿ya? O sea, dentro de la acción insertar nos faltan muchos métodos y nos dice que es ambigua. ¿Por qué? Porque en este caso al decir que es ambigua, está confundiendo el que tenemos si miramos bien, que tenemos dos acciones que se llaman insertar, ¿ya? El programa aún no sabe que este de acá es un get y este de acá es un post. Para convertir este en post, tenemos que escribir acá http post, ¿ya? Entonces vamos a intentarlo nuevamente. Ahí nos dejó la lista, vamos a ver. Insertar. Ya, al menos ahí ya pudimos llegar a la vista. Por ahora vamos todo bien dentro de lo que sería el controlador. ¿Ya? Ahora debemos trabajar dentro de la vista. Vamos a poner insertar nuevo jugador. ¿Ya? Vamos a trabajar acá. Dentro de este nosotros vamos a trabajarlo en forma de un formulario. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar otro de los comandos HTML que trae el modelo vista controlador. HTML. Le vamos a dar lo que sería el... Antes de eso, vamos a agregar un using
Y dentro de este using vamos a agregar el comando HTML, que sería begin form. ¿Ya? Dentro de este nosotros vamos a trabajar todo lo que sería el formulario. ¿Ya? Entonces ahora vamos a usar otro comando HTML que va a ser el validation summary, ¿ya? Que nos va a permitir generar los controles de excepciones y demás, ¿ya? Bien, el validation summary le vamos a poner acá true para dejarlo activado. Bien, entonces ahora vamos a comenzar con un field set, ¿ya? Y cada field set, ¿qué es lo que trae? Trae una leyenda, que en este caso acá vamos a ponerle jugador, ¿ya? O nuevo jugador si así lo desean. Ya, ya, entonces ahora vamos a generar los div, que va a ser en este caso eh, del tipo de la clase editor label. ¿Ya? Es más que nada para generarle algunos nombres. Ya. Entonces dentro de este label vamos a usar html.el label for. ¿Ya? Label for en este caso sería para, como lo vimos en el caso anterior, con una expresión lambda, poder obtener los datos de donde nosotros queremos obtener el nombre, que en este caso serían los rótulos de las columnas. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle de j, j.nombre, pero vamos a ver primero el número. ¿Ya? Luego, después de que tenemos el label, vamos por otro div y en este caso le ponemos editor field. ¿Ya? Que aquí le damos html.editor for. Y lo mismo, aquí vamos a estar generando un cuadro de texto, depende de cómo sea el caso. Ahí vamos a ver la diferencia de los cuadros de texto cuando encuentra un dato numérico y cuando encuentra un dato que es un string. ¿Ya? Igual j.nombre. ¿Ya? De la misma forma, vamos a copiar estos de acá, vamos a llevarlos un poco más acá. Ya. Dentro de estos mismos, vamos a copiarlos para... Ya. Claro, se ve un poco confuso en este momento porque igual tenemos varios datos. Bueno, vamos a primero que todo, vamos a agregarle otra etiqueta HTML, perdón, otra función HTML, que en este caso sería validation message for. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a enviar el mensaje para lo que sería nuevamente J para él mismo. ¿Ya? Aquí es un error, es número. Ya. Ahora sí vamos a copiar esto. Vamos a copiar estos divs. Vamos a copiar este que sería por el nombre. Nombre, ¿qué otro es? Edad, estatura. Edad y estatura. Estatura. Ya. Bien.
Sobre la ID posición, recordemos que nosotros estábamos rescatando aquí en el controlador, rescatamos lo que es la ID posición y la estamos enlazando a lo que es la ID posición de acá. Entonces rescatamos la ID y la posición y lo enlazamos a la ID posición del jugador. ¿Ya? Entonces para eso, bueno, vamos a pegar acá también. El label sería, en este caso, para lo que sería ID posición, ID posición, y vamos a poner acá, coma, posiciones, ¿ya? Que es de la tabla, haciendo referencia a que si ID posición va a llamar un dato de la tabla posiciones, ¿ya? Estamos llamando aquí un dato de afuera, ¿ya? La ID posición va a ser, o sea, aquí con esto estamos reconociendo que esto es una clave foránea y que está llamando un dato de la tabla posiciones, ¿ya? El cual ya está definido dentro de lo que es posición, ¿ya? Entonces vamos a volver y eh, dentro del el editor nos vamos a utilizarlo. Aquí vamos a cambiar eh, drop down list. Vamos a utilizar una lista. ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar idea posición, que este de acá lo estamos sacando del viewbag, que está acá. Este id posición es el que nosotros estamos agregando acá. Hay de posición ahí, ¿ya? Y para asegurarnos de que la primera línea esté vacía, vamos a ver la clase string y vamos a poner que esté vacía, ¿ya? Para tener un espacio vacío dentro de la primera línea, ¿ya? Y con esto, con este viewback, si nos damos cuenta, o sea, lo que estamos rescatando acá, que es parte del viewback, estamos rescatando la lista de posiciones con su respectiva ID, que va a ser el valor que nosotros vamos a utilizar para juntar la clave primaria y la clave foránea, y posición, que va a ser el texto que vamos a mostrar dentro del drop list, ¿ya? Entonces vamos a ver acá por ID de posición, ¿ya? Para la validación del mensaje, ¿ya? Y aquí lo único que nos haría falta sería agregar un botón, que sería con un input type submit, ¿ya? Y el valor value igual sería insertar, ¿ya? Y con eso estaríamos terminando lo que sería la vista para crear el formulario de inserción, ¿ya? Esperemos que se entienda bastante. Vamos a ver. Ya. Y vemos que acá está la lista. Vamos a ver si vamos a ir a lo que es la acción de jugadores. Perdón, la acción de insertar en el controlador de jugadores. Y bien, acá me aparece un error que, bien, este acá es porque estaba utilizando sin la arroba una sentencia de C# y no me la reconocía en HTML. Ya, vamos de nuevo, ejecutamos. Mm, Aquí está. Ya vemos que podemos insertar un jugador. Vamos a agregar el jugador número 44, nombre, eh, no sé, pongámosle Goku, edad de 40, estatura 1,80 y vamos a tirarlo de delantero. ¿Ya? Y vamos a apretar el botón insertar. Y bien, vemos que ahí está el número 4, ¿ya? El número 44, que fue el que nosotros acabamos de insertar, ¿ya? Eh, Bien, para mayor comodidad lo que vamos a hacer acá en el listado, vamos a crear el enlace para poder ir a la acción de insertar, ¿ya? Ahí vemos que se insertó correctamente lo que es el número, el nombre, edad, estatura, su posición y su sector incluso, ¿ya? Vamos a ver,
lo que vamos a hacer es que vamos a ir acá a nuestro index, porque si bien recordamos, si nos fijamos bien, en el momento que nosotros insertamos, nos envió directamente al index. Eso fue porque acá en el post, cuando nosotros apretamos el botón del post, se ejecutó esta acción. ¿Ya? Cuando nosotros llegamos a la vista, se ejecuta esta. Cuando ejecutamos la acción del post, ejecutamos esta. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, en el momento que guardó todo el objeto, nos redirigió al index, que en este caso sería esta lista. ¿Ya? Aquí, antes de empezar la tabla, vamos a agregar una función html.actionLink. ¿Ya? Qué bien. Tiene dos parámetros esta función. ¿Ya? Que el primero es el nombre que nosotros le vamos a dar. ¿Ya? Vamos a ponerle acá insertar jugador. ¿Ya? Que va a ser para que nos va a redirigir hacia la acción de insertar. ¿Ya? Y acá nosotros le ponemos insertar. ¿Por qué? Porque vamos a ir directamente a lo que es la clase, perdón, la acción de insertar. Es el enlace. Y como bien ya estamos dentro de la carpeta, estamos localmente dentro de esta carpeta, lo único que tenemos que hacer es movernos de acá hacia acá. Por ejemplo, en caso de tener alguna otra vista, quizás el equipo, ¿ya? Tendríamos que retroceder y poner, no sé, equipo, si en caso de que existiera, insertar. Pero en este caso, como estamos ahí mismo, solo basta con poner insertar, ¿ya? Entonces vamos a ver, vamos a ejecutar. Bien, ahí ya tenemos nuestro enlace y nos lleva directamente hacia lo que es insertar, ¿ya? Bien, con eso entonces ya terminamos lo que serían las inserciones. Ya en el próximo video vamos a ver lo que sería editar y por así decirlo también eh, bloquear algunos parámetros que no debamos editar. Bueno, otro detalle que estaríamos viendo ahora también sería acá al insertar jugador los nombres de los, eh, por así decirlo, de los labels que vamos a ocupar. Ya, eso lo vamos a ver aquí mismo. Vamos a ver lo que sería en el label for, lo vamos a cambiar únicamente por lo que sería label. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de eliminarlo, vamos a comentarlo. ¿Ya? Vamos a comentar ahí y vamos a utilizar html.label. ¿Ya? Y vamos a añadir acá el número. Vamos a escribirlo en mayúsculas nuevamente para que se pueda distinguir. ¿Ya? Lo mismo con lo que sería el nombre. ¿Ya? Vamos a irlo copiando para poder ver acá. Número, nombre, label acá también. Esto sería, acá está comentar. Ya. Edad, estatura y lo mismo acá. Vamos a comentar. En este no afecta mucho porque el label es únicamente un texto que mostramos, así que no tiene mucha relevancia si la forma en que lo ocupemos. Posición, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo funciona hasta ahora. Y, bueno, aquí qué es lo que falta, insertar, acá me falta cerrar el botón. Y bien, vamos a ver cómo funciona ahora. Vamos a insertar un nuevo jugador y miren, vemos cómo cambian nuestros los labels, ¿ya? Bueno, ya con eso quedamos con lo que sería la inserción. Vamos a intentar insertar uno más, que sería ahora, a ver, vamos a ver, 20, estatura 1,75,
y la posición sería delantero también. Vamos a insertar y vemos que no afectó de ninguna forma la inserción, más que nada en lo que serían sus labels, que serían prácticamente los rótulos que estarían antecediendo a los cuadros de texto. Que si bien nos fijamos en el caso de número, edad y estatura, al ser integers, el modelo de este controlador los, los relaciona rápidamente con un cuadro de texto para numérico, ¿ya? Aunque igual se puede agregar algo de texto, pero bien tiene los comandos para poder utilizarlo como botón. Perdón, como los botones para poder ir incrementando o decreciendo los números. Bien, con eso quedamos por ahora con lo que serían las inserciones. Para el próximo video vamos a ver lo que son las ediciones. Vamos a editar un jugador, pero también vamos a bloquear ciertos parámetros que no se deben bloquear, que dependiendo también del trabajo que se esté haciendo, poder ocultar algunos parámetros para que no puedan ser editados y, y editar algunos parámetros que se deseen modificar de alguna forma. Eh, Bien, entonces pues con eso quedamos por hoy. Hasta entonces.